aquí, entre el público, veo a mucha gente que ha sido protagonista de todos estos procesos. Yo creo que lo interesante sería ver qué podemos aprender de todo eso. Yo creo que estamos en un momento de pensar y de repensar cómo organizarnos, porque llevamos muchos años acumulando una gestión de derrotas. Yo personalmente pienso que hace 80 años que la gente que queremos transformar el mundo no hemos ganado y estamos acostumbrados a una derrota tras otra. Lo que cambia y lo que hace que ahora mismo estemos en un momento diferente es que se ha abierto, como decimos ahora, se ha abierto una rendija, una brecha, una ventana de oportunidad que nos permite quizás poder ganar. Ganar en todos los sentidos, después veremos qué es. Yo creo que durante muchos años nos han lanzado la idea de que organizarse socialmente o políticamente, a mí me gusta más la palabra políticamente, que no está relacionada directamente con un partido político, sino que hay muchas formas de organización política, como ahora veremos. Nos han lanzado el mensaje de que organizarse socialmente era inútil, no servía para nada y era una cosa pues casi de otra época. Yo creo que ese es el mensaje que entronca directamente con la ideología neoliberal en el sentido de que nos plantea la idea de que los problemas que tenemos, la única solución es una solución individual. Tú tienes un problema en el trabajo, busca la papa para solucionarte el problema. Tú tienes un problema en tu barrio, en tu entorno, búscate tú una solución individual a esos problemas. Yo creo que la necesidad de organizarnos social y políticamente responde mucho a la única herramienta que nosotros tenemos para intentar transformar las cosas, que es unirnos a más gente y buscar soluciones colectivas a todos los problemas que tenemos. En el fondo, una organización política, en el sentido más amplio de esta palabra, no es más que eso, una agrupación de personas que intentan buscar soluciones colectivas a diferentes problemas. Creo que todas las organizaciones políticas y sociales responden también a un análisis político. Ese análisis político hace un diagnóstico, establece un objetivo y establece una receta para poder llegar a esos objetivos. Esas recetas son las organizaciones, la forma, la herramienta que nosotros usamos para llegar a una serie de objetivos. Creo que en el panorama actual estamos viviendo muchos cambios y todos constantemente en las conversaciones aludimos a un momento que hay como un momento crucial, un punto de inflexión en el que parece que cambia la situación política y la forma de entendernos, que es en mayo de 2011 el movimiento 15M. Yo entiendo que el 15M, los que participamos en él, yo en aquel momento estaba en Sevilla, lo vivimos de una forma, pecábamos mucho de cierto adanismo, en el sentido de que entendíamos que parecía que todo había nacido ahí, que estábamos inventando la pólvora en muchos sentidos. Parecía que todas las asambleas, las formas horizontales de organizarnos, determinadas rutinas de la cultura política que nace en el 15M parecíamos que la habíamos inventado en ese momento. Yo creo que no. Yo creo que ahora somos y en el 15M éramos porque otros anteriormente fueron. Y si no entendemos que nosotros provenimos y somos herederos de una serie de gente que se organizó de una forma con mayor o menor éxito, pero se organizó para luchar de una forma, no podemos analizar en qué fallaron y en qué acertaron para poder ganar conjuntamente todos hoy. Yo pondría un punto para comenzar el análisis, que es después de la transición, cómo los partidos de izquierda en la transición, sobre todo al llegar a los años 80 y mucho más, cuando en el 82 ganó Felipe González, hay cierta crisis en todos los partidos de izquierda, sobre todo internamente en lo que es la militancia de los partidos de izquierda. Mucha gente que tenía un anhelo transformador, ganas de cambiar el mundo en muchos sentidos, entiende que estas organizaciones ya no responden a los intereses. Y surge lo que alguna gente llamaron los nuevos movimientos sociales, que respondían sobre todo al pacifismo, el ecologismo, el feminismo, etc. Esas eran nuevas formas de organizarse, un poco paralelas a los partidos tradicionales, pero que seguían bebiendo en muchos sentidos de la mayoría de la militancia de los partidos tradicionales. Esto pasa sobre todo, y un ejemplo de ello es el movimiento anti-OTAN y cómo después de ello surge Izquierda Unida en el sentido de una especie de reconversión hacia los nuevos movimientos sociales que habían surgido en los años 80 como tal una forma de salida política a ellos. Todavía con una gran,
grande preponderancia del Partido Comunista dentro de Izquierda Unida. Tras ello, en los años 90, estoy haciendo una generalización y un resumen en el que después en el debate podréis decirme que esto no fue así o lo que queráis. En los años 90, después de que se caiga el muro de Berlín, y eso tiene grandes consecuencias no solo económicas y en la geoestrategia política, sino también en el referente que tiene la izquierda, especialmente aquí en el Estado español. La izquierda pierde el rumbo en el sentido de que la izquierda que había mirado durante 40 años a la Unión Soviética ya no sabía dónde mirar y no tiene, y parece que hay una nueva crisis aún más en la militancia y en la forma de ver cómo se cambia el mundo. Ahí hay un filósofo que habla del fin de la historia, se lanza el mensaje del no futuro, de ya no hay alternativa, el capitalismo es la única forma en la que podemos organizarnos, etc. Eso hace que la gente que quería transformar la realidad en principio de los años 90 tienda hacia otra forma de organizarse, como pueden ser las ONG, o lo que después llamaron las ONGD, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en las que se canalizaba esa forma de organización hacia un carácter mucho menos reivindicativo, mucho menos político, y que con los años, en algunos casos, se fue burocratizando y perdiendo su carácter de control al poder o de reivindicación al poder en muchos sentidos. Tiene muchas variables que se podrían analizar. Yo creo que hay otro punto, a finales de los años 90, hay otro punto de inflexión importante, que es el año 1999, cuando es las manifestaciones antiglobalización de Seattle. En ese año hay una nueva generación de activistas que comienzan a hacer política de otra forma. Hay una serie de reivindicaciones que sobre todo reivindican el 0,7 de los presupuestos que se dediquen a cooperación al desarrollo, en contra del proceso de globalización capitalista, también se llamó altermundismo, surgen los foros sociales mundiales. En ese entorno surge también lo que se llamó Indymedia, que es una serie de páginas web de contrainformación. En ese momento, al finales de los 90, principios de los 2000, con el auge de Internet sobre todo, creo, a mi entender, que surge una nueva forma de participación política. A partir de ese momento, los activistas ya no tenían que militar en un partido político, ni en el PSOE, ni en el PC, ni en las organizaciones a la izquierda del PC o de Izquierda Unida, sino que podían hacer activismo político fuera de los partidos, mediante plataformas, asambleas, colectivos. Aquí en Jerez, por ejemplo, hubo un foro social de Jerez, hubo un Indymedia que tuvo también una base aquí en Jerez. Es decir, surgen nuevas formas de participación y de actividad política que requieren ya otra forma de relacionarse con la organización. Ya no hay cuotas, no hay censo, es un compromiso en muchos casos por proyectos, es decir, que implica un tiempo, no tienes por qué tener una relación con la organización como se tenía en los partidos de la izquierda más tradicional, que era una relación pues casi permanente, ¿no? con el partido. Hay un cierto cambio que surge, que se clarifica también en lo que fue durante el año 2002, año 2003, el movimiento antiguerra. En esas manifestaciones contra la guerra hay una gran movilización de mucha gente organizada no necesariamente por los partidos tradicionales. Son sobre todo los foros sociales, etc. Es una nueva forma. Pero, sin embargo, y creo que es la principal crítica que se le puede hacer, la gente que se movía en estos entornos, que participaba en estas asociaciones, estos movimientos, estas plataformas, no dejaban de ser una minoría. Es decir, las formas y la organización que tenían los foros sociales o que tenía Indymedia requerían de una participación a tiempo completo, de un análisis, de una experiencia activista. Es decir, al final no dejaba de sustituir el militante clásico del partido político por un activista que también era a tiempo completo, también era con análisis muy profundo de la realidad, pero al final
Creo que durante los años de Zapatero, 2004, 2005, hay cierto reflujo en todos estos sentidos, y llega en el año 2011 el momento en el que clarifica y cambiamos un poco de paradigma, que es el movimiento 15M. Pero también, los meses antes del movimiento 15M, ya había una serie de iniciativas que iban encaminadas y que tenían una serie de características comunes. En este sentido, por ejemplo, serían Juventud sin Futuro en Madrid, la plataforma Afectados por la Hipoteca, sobre todo en Cataluña, o aquello de No les votes, que fue una plataforma sobre todo en el ámbito de Internet, muy ligada a las reivindicaciones de la piratería informática y todo ese tipo de cosas, que también tuvo bastante fuerza en aquel momento. La democracia real ya, lo que es el movimiento democracia real ya, todo eso se fue fraguando en los meses previos al 15M y tenían una serie de características comunes que para mí son no usaba el mismo discurso que la izquierda tradicional, no usaba la misma estética que la izquierda tradicional, usaba unos lenguajes para denominar determinadas cosas que eran diferentes a los de la izquierda, a los que veníamos usando la gente de la izquierda. Había una forma de organizarse diferente, estaba muy relacionado con las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. Entonces, eso, digamos, permite conectar con una amplia gama de gente con la que la izquierda hasta ese momento no había conectado. Parece que el día 15 de mayo nació todo, pero no, simplemente hubo una serie de gente que dieron en la clave de cómo había que hablar, cómo había que organizarse y cómo había que funcionar para conectar con la mayoría de la gente. En ese momento, pues yo lo que llamo que nos da una bofetada a la gente que estamos participando en los movimientos sociales tradicionales de antes del 15M. Porque nos dicen, ¿veis? Vosotros tendréis, y yo me incluyo porque yo sí participaba antes, vosotros tendréis unos análisis geniales, tendréis una forma de organizar súper democrática, tendréis una forma, una historia, etc. Pero vosotros no habéis conseguido que miles de personas salgan a la calle en todas las plazas del pueblo. Y eso lo consiguieron gente pues, que venía de entornos sobre todo de internet, de cibermilitancia, de gente que nunca había estado en contacto con los partidos tradicionales, etc. Eso yo creo que hace tambalearse un poco a toda la gente que queríamos transformar el mundo de base y que no encontrábamos la forma de conectar con la mayoría de la gente. Yo creo que eso se da, y a partir del 15M, y ya voy a dejar a mi compañero, se da porque hay un nuevo tiempo que ha empezado ahora, en el que tenemos una crisis económica fuerte, pero que a su vez la mayoría de la gente no asocia esa crisis económica a una deslegitimación de todo el sistema de los últimos 30 años. Es decir, hay una impugnación hacia el sistema, por un lado, del turismo político y por otro lado, relacionado con la corrupción, que la gente asocia que la crisis económica está relacionada con la crisis del sistema. Y por eso la participación política y la participación, además sin los vicios que tenían las organizaciones que han formado parte del sistema, es lo que nos va a hacer salir de la crisis económica. Es por eso lo que yo creo que nos permite abrir esa ventana de oportunidad en la que nos hace que una mayoría de la gente quiera participar en política para transformar la realidad material en la que se desarrolla. A partir de ahí, pues tenemos que pensar cómo ganar. Yo creo que es la principal pregunta y la principal inquietud que nos mueve a todos los que estamos aquí. Creo que ganar, y es muy importante que lo tengamos claro, va mucho más allá de unas elecciones incluso generales. Ganar implica cambiar, transformar la forma en la que nos relacionamos con el mundo del trabajo, con el mundo del ocio, con el mundo de las relaciones interpersonales, porque creo que para ganar unas elecciones el primer paso necesario pero no suficiente. Entonces, bueno, lo dejo un poco ahí con la idea de que tenemos que encontrar la forma de que nuestras organizaciones, nuestras herramientas que nos permitan ganar en este sentido de ganarlo todo, sean democráticas, sean transparentes y a su vez impliquen una transformación de la gente que participa en ello. Todo eso, si
sin perder fertilidad, lo cual supone un gran reto. Bueno, yo al igual que José Ignacio, quería agradecer a Telia la oportunidad que nos ha dado de participar, además con el tema de que va este debate. Y claro, y digo también que los compañeros de Ganemos que estéis aquí, después cuando pasemos al debate, cualquier cosa que yo pueda decir que no coincida con nuestra historia, porque no la hemos hablado simplemente, que claro, se pongan fuera de la mesa. Bromeaba yo esta mañana con Ignacio en el sentido de que el objetivo de Ganemos es la confluencia ciudadana de grupos, de movimientos sociales y de partidos políticos, y bromeaba yo con él en el sentido de que el hecho de participar juntos en esta conferencia como que ya da por inaugurar la confluencia entre Podemos y Ganemos, la gente que hayamos iniciado. Bueno, empiezo ya con el tema. Me quedo con una frase que ha dicho Ignacio. Ha dicho: el 15M no inventó la pólvora. Nos repartíamos el trabajo esta mañana y él se ocupaba desde pre-15M y yo me iba a ocupar a partir del 15M en Ganemos. Y luego ya mirando el 15M, desde el 15M hasta ahora, que eran 3 años y algo, es verdad que han surgido muchos movimientos. O sea, traigo por aquí un gráfico que luego os enseñaré, en el que parece que desde el 15M hay una explosión en el que un montón de movimientos nuevos y espacios nuevos se crean y otros se refuerzan y toman mucho más protagonismo. Pero decía yo, ¿qué me pongo a montar? Que nació en tal día aquel grupo y el otro tal día aquel grupo y el otro tal grupo y fueron consiguiendo tal hasta llegar hoy. Y digo, pues no. Y entonces me agarro a esta frase que ha dicho Ignacio: el 15M no inventó la pólvora. Yo digo que el 15M no inventó la pólvora, pero sí que llegó para configurar lo que se llama la nueva política. ¿Vale? Me imagino que habéis usado ya el término de nueva política, ¿no? Y en ese sentido coincido con varias personas que tienen colgados vídeos y textos en internet en el que dicen que el 15M es un evento de la importancia de, por ejemplo, el 11 de septiembre, con el tema de la Torres Gemelas. En ese sentido, el 11S fue un evento que ocurrió por el enfrentamiento entre las élites y que nos reconfigura desde el miedo, digamos, y sin embargo el 15M es un evento que surge desde la lucha del pueblo, de los movimientos sociales, de la gente contra las élites, y lo que nos reconfigura es a partir de la ilusión, ¿vale? Entro un poquito en el tema del 15M, porque lo que quiero es dar un poquito las claves de qué es lo que surge a partir del 15M, que no había antes y que ha ido propiciando de que la nueva política se vaya implantando cada vez más. Todo esto se dio no solo en la asamblea 15M y en la acampada de Madrid, sino que eso se repitió prácticamente en todas las asambleas 15M, en todas las acampadas por el resto del Estado. Lo primero fue que la gente de 15M no se centró en la lucha contra el enemigo, contra el gobierno, al principio sí, ¿no? Porque era una movilización contra todo eso, pero luego ya cuando la gente se planta en la plaza y empiezan a organizarse, eso como que pasa a un segundo plano. Y lo que ocurre es que empiezan a centrarse ya en que aquello que allí se está montando, donde un montón de gente distinta se encuentra, hay que darle un funcionamiento. Llega la gente con lo que es y con lo que tiene, y lo que se plantea es qué hacemos con todo esto, y empezamos a organizarnos. Ahí es donde surge, por ejemplo, el sí se puede, como una frase de sí se puede. ¿Qué es lo que se puede? Pues lo que se puede es resolver las cosas desde la misma gente, desde la propia gente. Ya no hace falta que nos vengan a resolver las historias un gobierno, un partido político jerarquizado, un espacio de movimientos sociales también jerarquizado muchas veces y dominado o vendido a las otras instituciones
sino que nosotros mismos nos organizamos y damos respuesta a todo esto. La asamblea 15M y las acampadas se convierten como en un laboratorio donde todo esto se experimenta. En esa línea azul también, por ejemplo, no nos representan. No nos representan también en el sentido de no nos hacen falta. O sea, los políticos no nos hacen falta. Nosotros somos capaces de darle la vuelta a esta historia. Porque lo que toma más importancia es el protagonismo ciudadano. Otra cosa que aparece ahí y que cambia es que se pone en crisis en todo el tema de las ideologías. Las grandes ideologías. La gente llega al 15M. He visto también gente que por ejemplo en Madrid, que llegaba y venían desde grupos en los que habían estado participando antes, pues en centros sociales, en ONG, etcétera. Llegaban al 15M y veían los carteles, los típicos de no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de la gente, o el de no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Y entonces si te quedas con esa primera parte de cada frase, llegas al sitio y dices, no somos ni de izquierda ni de derecha. Bueno, pues yo soy de izquierda, me tiro. O no somos antisistema, pues yo soy antisistema, pues me voy, yo aquí no pinto nada. Sin embargo, la gente llega allí y deja todo eso aparte y se planta con lo que allí hay. Y empieza a funcionar con lo que allí hay. Y se olvida un poco de toda esa ideología previa que cada uno tenía. ¿Por qué? Porque las ideologías necesitan de convencer a una gran mayoría de gente para imponerse o para asumir el poder. ¿Vale? Sin embargo, allí lo que se implanta es el proyecto concreto. Y entonces es muy fácil que un proyecto concreto, yo desde mi ideología, que un poquito la aparto, lo analizo y digo, esto va en consonancia con lo que yo pretendo conseguir y entonces lo incorporo, ¿no? A partir del 15M ya se empieza la confluencia esta en la que desde unos meses acá venimos cierta gente a pelear. O sea, desaparece la jerarquización y aparece lo que es los liderazgos distribuidos. Allí en cualquier momento alguien podía proponer algo y no necesitaba convencer a toda la asamblea, sino que se juntaba con 2 o 3 más, ponían esa historia, ese proyecto, esa idea, la ponían en marcha y luego, cuando la gente la iba viendo, se unían a la historia o no se unían. Y entonces era una forma de decidir qué es lo que iba para adelante y qué es lo que no iba para adelante. Bueno, un poquito los movimientos sociales frente a esta historia del 15M, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Yo, por ejemplo, he participado en movimientos sociales aquí en el tema de la educación en el tiempo libre, en una ONG y tal. Lo que pasa es que los movimientos sociales no terminan, o sea, cada persona particular que había participado en los movimientos sociales antes aporta mucho a las asambleas 15M y a las campañas. Pero sin embargo los movimientos sociales como tal no llegan a aportar nada en ese sentido. No son los movimientos sociales los que aportan a las asambleas, sino que es el 15M el que atraviesa totalmente a todos los movimientos sociales. Movimientos sociales, partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido los cuestionan, los ponen en cuestión. Llegan incluso, mucha gente empieza a plantearse si eso ya sirve para seguir participando políticamente, ¿no? Como decía antes, aparecen las nuevas formas de votar, entre comillas. En el tema de que aparece una historia, me uno y esto va para adelante, y si no me uno va para atrás. Es como una forma de decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, pero no se hace en una reunión donde ponemos las cosas sobre la mesa y las tenemos que decidir, no decimos si va para adelante o no va para adelante, sino que directamente las cosas van sobre la mesa. ¿Qué es lo que ocurre con esta forma de funcionar? Pues que se produce lo que se ha venido a llamar el empoderamiento ciudadano. Cada uno empieza a darse cuenta de que puede tomar su parcela de poder y ser protagonista, y que todas las ideas que él va planteando se vayan poniendo en la realidad. Así que lo que se produce también es que mucha gente se va incorporando a toda esta historia. La indignación que comentaba Ignacio antes
hace que la gente se vaya incorporando ahí, pero también hace que la gente se vaya incorporando el hecho de que realmente nos podemos ir sintiendo protagonistas, ¿no? Lo que ocurre al fin y al cabo es que se acaba la delegación. El funcionamiento en partidos políticos, movimientos sociales, funciona por las jerarquizaciones, por la delegación. Pequeños grupos dan el poder a un representante para que vaya a determinado sitio, ese representante va a otro y al final el que maneja toda la información y el que toma las decisiones es una junta directiva o un director. Pues todo eso desaparece, la delegación desaparece y empezamos a participar cada uno individualmente y a tomar nuestro protagonismo. Es lo que se llama la participación directa. Además, esta participación directa tiene una característica que se da a demanda. Ya no hace falta, como decía Ignacio antes también en la ONG, que yo participara en un grupo, perteneciera a ese grupo. El pertenecer, ¿no? Es una frase como yo pertenezco a este grupo y todo lo hago desde ahí. Y si el grupo pierde un poquito al norte, estamos aquí forzando de que esto se recupere o nos reconvertimos para poder seguir participando. Nos centramos en mantener ese espacio, ¿no? Pues eso ya también desaparece. Y lo que ocurre es que funcionamos, como decía antes, por proyectos. Ya la participación es a demanda. Yo estoy conectado por internet con un montón de gente y con un montón de espacios de participación en el que la gente va poniendo sobre la mesa proyectos, ideas, debates y tal, y yo participo por un interés espontáneo y momentáneo. Meto ahí y empiezo a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que se da ahora y se sigue dando en este momento, que se crea cierta ambigüedad, cierta confusión. Comentábamos antes de empezar. Esto es como en la nueva forma de participación y de tal, es como muy confusa, ¿no? Todo el mundo está un poco perdido, ¿no? Cuando nos juntamos y empezamos a hablar sobre esto, nos descolocamos, ¿no? Pues eso le decía yo, pues sí, es verdad. El tema del cambio de forma de participación genera confusión y nos genera tanto a la gente que todavía no está inmersa en el funcionamiento de los nuevos grupos, de los nuevos espacios, y nos genera también a la gente que estamos dentro. Y sobre todo nos genera mucho más a la gente que ya hemos participado en movimientos sociales y que tenemos metido en el coco un montón de tics y un montón de dinámicas que no son las que ya empiezan a funcionar mejor, ¿no? Y que son las que están en este grupo. Desde fuera la confusión es gigantesca. Desde el principio del quincenio podíamos ver como incluso los medios de comunicación no eran capaces de explicar lo que allí estaba ocurriendo, ¿vale? Y muchísima gente que todavía no se ha acercado o que no termina, no son capaces de explicar lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Intentan encasillarlo en las organizaciones tradicionales, movimientos sociales, partidos políticos y todo este tema. Sin embargo, hacia adentro la cuestión es totalmente distinta. Es totalmente distinta y no tanto, porque hay como una lucha en intentar asumir esa nueva forma de trabajar porque vemos que es más productiva, más efectiva y nos lleva a mejores resultados, pero sin embargo seguimos arrastrando todo el lastre de la forma de participación anterior. Lo que se da también es un montón de restricciones y también hacía un poquito la punta ya asignaciones. Se restringe desde las instituciones la implantación de la tecnopolítica. Lo que quería yo aquí ahora es resaltar una cosa que parece que es de minoría y es toda la lucha que hay contra el tema de los derechos de autor, contra las leyes que intentan restringir la libertad de información y de circulación dentro de las redes, porque eso lo que esconde es intentar coartar que las herramientas de la tecnopolítica puedan implantarse y generalizarse, porque realmente se está viendo que eso es un peligro para el poder, ¿no? Y para la gente. Y bueno, un poco más. Eso sí, quería decir también un poquito del tema. Como estaba ahora mismo Manolo para empezar, decía, yo lo que no entiendo es por qué aparece Gandhi. Y
quería decir esto. Aparece primero en el ámbito electoralista de hacer con las instituciones el partido X, ¿no? Luego aparece Podemos y ahora, hace 3 meses, 4, aparece Ganemos. La gente tiende a poner estas 3 experiencias en el mismo plano, ¿vale? Como si fuera lo mismo. Cuando realmente no nos damos cuenta de que aparecen en distintos momentos y que si analizamos un poquito más en profundidad cada una de ellas, lo que ocurre es que el que aparece después no solo toma todo lo bueno que el otro creó, sino que además incorpora cosas nuevas. En ese sentido, Partido X pone sobre la mesa una metodología que es bestial y que está haciendo referencia para un montón de movimientos en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a la forma de elección de candidatos y estos temas. Podemos pone sobre la mesa algo que el Partido X no fue capaz de poner, que fue la ilusión, para aglutinar a un montón de gente y la conexión con grandes grupos de personas. Y Ganemos lo que hace es que intenta aglutinar a que todos estos movimientos que en principio están separados porque aparecieron en momentos distintos, lo que pretendemos es que se junten para conseguir pues esto, luchar por ganar las ciudades y el municipalismo. Bueno, ¿cómo estaba viendo? ¿Teníais algo más? ¿Planteáis que iba a ir a otra poquita de Sí, algo más? Y una cosa breve para empezar el debate. Nada, simplemente explicar un poco por qué surge Podemos. Yo no tengo tan claro, yo creo que es bueno que polemicemos, yo no tengo tan claro esa línea temporal entre Partido X, Podemos y Ganemos. No lo termino de ver porque creo que Podemos no bebe directamente del Partido X, no creo, aunque sí se incorporan algunas interesantes propuestas del Partido X muy positivas en cuanto a diferentes herramientas de metodología, etcétera, que son muy positivas. No creo que sea una línea temporal tan clara ese aspecto. Yo creo que Podemos, por resumirlo mucho, aunque bueno, estamos todo el día en la tele, así que tampoco voy a explicarlo yo mejor que los que están todo el día en la tele. Es una iniciativa, una herramienta ciudadana en la que en un momento de situación de emergencia social, en la que hay una emergencia social a nivel económico y de cuestiones materiales, pero también de deslegitimación del sistema político, de que ya nadie se cree a los dos principales partidos políticos y a las dos partes del tablero político, nadie se las cree. En ese momento hay una serie de gente que entienden que como decía el 15M, los principales partidos políticos no nos representan, que hace falta un aire nuevo de honestidad y otra forma diferente de gestionar las instituciones, que hace falta que eso es inseparable de la participación política de una mayoría de la gente y que además hace falta unas políticas diferentes en materia económica, social, etc. Y además, y creo que es lo que ha hecho que Podemos funcione, por lo menos hasta ahora, es que han sabido cómo conectar todas esas cosas con millones de personas. Eso no lo inventé yo, lo han hecho con una serie de gente que dieron en la clave, bebiendo de toda la experiencia, del 15M, de un montón de experiencias de muchos sitios, vieron que esto podía conectar con millones de personas, y si para eso tenemos que cambiar nuestra estética, nuestro discurso, nuestro lenguaje y usar otra forma que nos permita los mismos objetivos, pues los cambiamos, no pasa nada. Y eso es lo que ha permitido que el 15M, que Podemos haya tenido tanto éxito. Es el momento en el que estábamos y la forma de cómo conectar con millones de personas. Ahora, yo sigo pensando que Podemos es la herramienta que nos permite hacer eso, ¿vale? ¿Cómo vamos a gestionar pues, todo ese tema de la confluencia y todo eso? Pues bueno, yo creo que una cosa que tenemos que debatir mucho. Primero nosotros en Podemos lo vamos a debatir, ¿vale? Porque es una pregunta que va a salir aquí seguro, nosotros lo vamos a debatir próximamente, le vamos a dar muchas vueltas y además también estamos abiertos a debatirlo con más gente, no solo nosotros, es decir,
porque estamos a vuelta que yo creo, estoy convencido de que el pensamiento colectivo funciona más que el pensamiento de una persona, y a mí me hace falta, para tener la idea clara de cómo ganarle, me hace falta darle muchas vueltas, pensar, repensar y ver cuál es la herramienta que mejor nos funciona. Yo creo que para ello tenemos que pensar, sobre todo, con un principio básico, es que las organizaciones que usemos no son más que una herramienta para conseguir un objetivo. Y la herramienta, si no nos funciona esta, cambiamos a la siguiente, o la modificamos o lo que sea, pero intentar guardarnos nuestra historia personal y nuestra forma de actuar para intentar funcionar en un espacio común. Yo creo que es imprescindible tenerlo claro para avanzar hacia esto. Yo creo que Podemos, y se lo escuché a Teresa Rodríguez, la eurodiputada el otro día, creo que Podemos es una casa y en la que caben los viejos activistas y la gente con experiencia en movimientos sociales, y sin esa gente esta casa no tiene sentido. Pero si no la llenamos de millones de personas que nunca han participado en política, esta casa no va a ningún lado. Bueno, pues ahora sería interesante abrir un turno de palabras. ¿Tú tenías algo que decir? No se trata tampoco de alargarnos mucho, ¿no? Sino contarnos un poquito cómo nació Ganemos, cuál es su objetivo y un poquito las dos o tres cosas que hemos hecho ya en Jerez. Ganemos nace para la gente que no lo conozca. Yo no sé si igual si hay gente que lo conoce, no lo cuento, ¿no? Cuéntalo. Nacemos nació, digamos que fecha a principios de julio, en pleno verano, ¿vale? Un momento idóneo para esto de la política, aquí en Jerez sobre todo. Y surge porque unas cuantas personas que ya se han ido encontrando antes, que han ido hablando sobre el tema del municipalismo, de aprovechar la oportunidad para esto, deciden testear un poquito entre la gente si es posible crear una historia de este tipo aquí en Jerez, inspirándose además en Guañé, en Barcelona. Desde el momento en el que estas personas se ponen de acuerdo, crean un grupo de Facebook, un grupo privado de Facebook, y en el que ya se empiezan a hablar y a debatir sobre el tema, y de principio deciden que no se haga llamando directamente a los grupos de los movimientos sociales presentes en él, sino que se haga persona a persona. Eso ya, por ejemplo, dice mucho de la personalidad, ¿no? De Ganemos, que donde el protagonismo es ciudadano. Aquí no se trata de que los grupos sean los que tomen el protagonismo en esta historia, ¿no? Y eso se hace desde el principio. Se empiezan a crear unas pequeñas reuniones que se llaman los cafés, en el que cada persona, estas 5 o 6 personas empezaron, invitan a 2 o 3, y de esta forma se empieza a crecer. Se celebraron 2 o 3 reuniones de este tipo en la que llegó gente, hasta que más o menos se llega a la 30 o 40 personas más o menos en la que ya se unen al proyecto, ¿no? Desde el principio una cosa que sorprendía a todo el mundo era que era cuestión de plantearlo y la gente ya del tirón estaba dispuesta a sumarse al tema, por lo cual parece que había interés, ¿no? Y empezamos ya esas 40 personas a decir, pues esto tiene que ir para adelante y vamos allá. Y entonces seguimos haciendo la extensión de la experiencia para la presentación de la misma manera, invitando a la gente. Lo que ocurre es que ya no se podía hacer en un café, porque si 30 o 40 personas invitan como mínimo a 30 o 40 personas, pues ahí vamos. Lo que quiero decir con esto es que enseguida dimos el salto a que tuvimos que ir buscando espacios donde se dieron estas reuniones y donde ya empezaron con más fuerza los debates, ¿no? Y las opiniones diversas, ¿no? Para ver a dónde llegamos. Luego se ve la necesidad de empezar a funcionar mediante asamblea periódica, y a partir de la primera pues se crea lo que sería el llamamiento, que se cuelga en internet, y empezamos mucha gente a trabajar sobre eso hasta de la forma, y también
nos planteamos una fecha en la que es la presentación. La fecha de la presentación fue el 11 de septiembre, que si estuviste por allí fue un acto bastante interesante porque la gente que estábamos allí, me imagino que fuimos capaces de transmitir ilusión y bastante fuerza en ese acto, porque realmente nos recordó en el sentido de que habíamos hecho una previsión de gente que iba a aparecer por allí con las sillas que aportamos y tal, y aquello pues fue multitudinario. Lo que quiero decir con todo esto es que hay interés porque ganemos el siga adelante. Otro acto importante que tuvimos fue el 4 de octubre, en el que invitamos a toda la ciudadanía, a todos los grupos políticos, a todas las asociaciones, a todas las organizaciones a participar en las jornadas de trabajo abierto para mujeres. De ahí salieron un montón de propuestas y de conclusiones que son las que ahora estamos trabajando para seguir haciendo otras historias. En el trabajo que andamos ahora mismo liados, en el de organizar un encuentro que es el 3 de noviembre, que así aprovecho yo también un poquito de publicidad aquí, el 3 de noviembre en el local de los sindicatos, que son las jornadas para la confluencia, en el que también pues, se está invitando a toda la ciudadanía, ¿no? Que son abiertas. Y a los grupos políticos nos estamos juntando ya más en concreto, los grupos políticos en Podemos y en Izquierda Unida, porque creemos que ha llegado el momento de que hay que ir tomando decisiones sobre esto y que hay que ir pensando ya en serio si incorporarse o no. Toda vez que ya los dos grupos políticos han terminado el proceso de primaria que tenía abierto y el otro pues está concluyendo todo el proceso de asamblea constituyente como partido. La otra cuestión que teníamos, refrescarme la memoria, ¿cuál es la otra historia? Tenemos lo del 3. No, por nada, se me ha quedado la cabeza. Vale, pues lo dejamos, porque seguro que va a salir el debate. Acabar el debate. Bueno, pues ahora lo interesante sería hacer un turno de palabras. Si alguna gente quiere participar, levante la mano, me dé el nombre, porque a algunos los conozco, a otros no. Y para ir haciendo un turno de palabras. ¿Quién se atreve a hacer el primero? Por ahí. ¿Cómo eres? Alfonso. ¿Tú eres candidato? ¿Alguien más? Marco, ¿no? Marco, Juan de Dios. ¿Cómo eres? Paco. Otro Paco. Otro Paco. Paco Fernando. Paco. Un poquito y iniciamos. Luis. Pues venga, vamos en principio, pues, Alfonso, primero. Yo quería ir un poquito directo, me gustaría que sea sincero. ¿De haber nacido Podemos existiría Ganemos? De no haber nacido Podemos. ¿De haber nacido Ganemos, o sea, Podemos existiría hoy Ganemos? La verdad es que yo creo que esto es difícil de contestar. A lo mejor no existiría Ganemos, pero yo creo que existiría cualquier otra cosa. Porque lo que está claro es que el movimiento hacia adelante de la ciudadanía por tomar el protagonismo y por asaltar las instituciones de todo tipo está ahí. Y eso es lo que ha hecho que surgiera el partido X, que después surgiera Podemos y que ahora ya surgió Ganemos. A lo mejor no hubiera sido Ganemos, pero se hubiera llamado de cualquier otra manera. No sé si alguien más quiere contestar por esto. Sí, a ver,
yo creo que las nuevas formas de organización social, ¿no?, vienen un poco a impugnar dos ideas o dos postulados del periodo anterior al 15M, ¿no? Que uno podría ser el hecho de que, bueno, ya no hay ideologías, ¿no? Ya no hay ni izquierdas ni derechas, sino lo que decía José, ¿no? Ha caído el muro de Berlín, entonces ya el capitalismo es lo único existente, ¿no? Entonces, claro, por un lado esto no es cierto, ¿no? No es que no haya ideología, sino que es que hay una ideología que es el neoliberalismo, que lo ha hegemonizado absolutamente todos los países, y que incluso ha hecho girar lo que es la socialdemocracia tradicional hacia el socialliberalismo, ¿no? Entonces nos encontramos que en los debates de televisión y demás, esta ideología era la que lo ocupaba prácticamente todo, ¿no? O sea, los movimientos muy marginales que luchaban contra ello, ¿no? Entonces viene, por un lado, a impugnar esa idea, y por otro lado, a impugnar la idea de que no existe lucha de clase, ¿no? En el mismo periodo, bueno, ya la lucha de clase ya no existe, ya todos somos ciudadanos y no hay lucha entre oprimidos y opresores, ¿no? Claro, esto se impugna con el mensaje de somos el 99% frente al 1%. Entonces, yo creo que esta nueva forma de organización social, precisamente lo que ha hecho es, con ese contenido y esa tradición y ese análisis histórico realizado durante el siglo XIX y XX, ¿no?, le da otra forma de participación y otra estética, incluso otros mensajes, ¿no? Ya no se da el mensaje de somos los proletarios contra los capitalistas, ¿no?, sino que se da el mensaje de somos el 99% frente a ese 1% que se apropia de nuestra riqueza. Entonces yo creo que esto es fundamental, el darse cuenta de esto, ¿no? Y sobre todo de cara al camino que queremos recorrer. Si queremos ganar, si queremos tomar el poder, precisamente ese significado profundo de somos los desposeídos, los que queremos volver a recuperar las riquezas que generamos, yo creo que ese debe ser la pata fundamental de todo proyecto político que encabece una nueva forma de organización social. Marcos. Bueno, yo tengo tantas cosas en la cabeza que es difícil escoger dos para poder llamar la atención, no de los que están oyendo aquí, sino de vosotros, ¿no? Tampoco soy una persona mayor que quiera dar lecciones, pero a mí se me ocurren dos reflexiones con lo que estoy viendo de Podemos, de Ganemos, y lo que estoy viendo del auge y la fuerza que está tomando sobre todo Podemos. Lo primero que yo veo es que me encanta que aparezcan colores. O sea, si este movimiento deja de tener colores, dejará de ser algo que valga la pena. O sea, se hundirá otra vez o se convertirá en un elemento más de poder que terminará corrompiéndose y haciendo lo mismo que están haciendo los actuales. Por tanto, a mí me encanta que aparezcan colores y que cada uno, digamos, no trate de llevar el asco a su sardina, sino de enriquecer el movimiento con nuevas aportaciones, con nuevas... Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay que identificar cuáles son las causas que nos han llevado a este desastre. Yo vengo del mundo sindical y toda mi vida he estado militando en la izquierda. Soy una persona profundamente desengañada. Algo triste y algo que te cala hasta lo más hondo. Toda la izquierda me ha decepcionado profundamente. Desde el PSOE, Izquierda Unida menos, pero también, y los sindicatos sobre todo. Y eso que yo soy un sindicalista y soy secretario de una organización sindical durante 20 años. Desde esa postura, yo creo que este movimiento tiene que identificar cuáles son las causas que nos han llevado a este desastre y ponerlas como los 10 mandamientos de la ley. O sea, no como principios al que todo el mundo tiene que someterse, sino como algo que debería ser unos carteles
luminoso diciendo, ojo, esto es lo que nos ha llevado a esta ruina. El movimiento globalización, la globalización, yo creo que es algo profundamente malo y que nos ha llevado aquí. O sea, el poner, digamos, a producir a todo el mundo en las mismas condiciones, con los máximos libertades para mover dinero, medios humanos, eso ha sido algo catastrófico, ¿no? El no poder manejar la riqueza de un país, sino que esa riqueza se mueve a capricho de los grandes grupos financieros, ha sido tremendo. Bueno, esto lo digo como una idea, ¿no? No digo que sea lo fundamental, pero echo de menos que el movimiento identifique y lo ponga ahí en una pizarra cuáles son las causas que nos han traído aquí. Y una cosa que también me da miedo es que sea más importante coger el poder que definirse. O sea, yo creo que lo más importante de este movimiento es que se encarne en la sociedad y que antes de coger el poder tenga detrás una fuerza suficiente para cambiar la sociedad, para cambiar todo esto. Todo esto no vale, todo esto es una mierda, hay que cambiarlo, pero la fuerza que tiene y el poder que tiene es inmenso. Si ahora mismo Podemos, o las facciones que sean, agarran el poder, yo creo que no tienen ninguna posibilidad. O se convierten en lo que son los otros, o se hunden. Digo, como otra reflexión, que es más importante definir los principios, arraigarse en la sociedad y ya vendrá luego el poder porque es necesario, pero no es lo primero. Eso es lo que se me ocurre. Muy bien. Tenemos Paco. ¿Tú? Sí. Bueno, yo quería decir en primer lugar que me parece muy interesante la exposición de Ignacio de Ángel y bueno, a partir de lo que planteaba Ángel, de que ganemos, ¿no? se plantea como una iniciativa municipalista, ¿no? que lo que pretende es propiciar la confluencia de fuerzas políticas de izquierda, que ya hubo una inspiración a partir de la experiencia de Barcelona. Bueno, pues en esa experiencia lo que yo me planteo es que efectivamente yo creo que muchas veces la tentación y el riesgo en el que caemos una y otra vez personas que nos definimos de izquierda o incluso organizaciones que se han situado en ese espectro es la de organizar seminarios como este, es decir, hablando de la izquierda, de cómo nos confluimos, de cómo la trayectoria anterior, de si vamos. Y realmente creo entender bien que esa confluencia que planteáis no es tanto hacia adentro, sino hacia afuera. Porque yo creo que lo más necesario y lo que ha demostrado, por ejemplo, la experiencia de Podemos, es que hay mucha gente fuera con la que se puede conectar, a la que se le puede hacer llegar una propuesta, a la que efectivamente no hay que ponerle trabas por la trayectoria anterior que haya podido tener, o si viene de una tradición socialdemócrata, de partidos tradicionales de izquierda, o si incluso puede venir de una trayectoria de votar a partidos conservadores. De hecho, esta es la gran fuerza que en este momento está poniendo tan nervioso al establishment político que hay en España, donde creo que hoy o antes de ayer hay una encuesta que sitúa a Podemos como la primera fuerza política ya en las encuestas. Y es porque está conectando con un montón de gente diversa. Entonces, esa confluencia hacia afuera, ¿cómo pensáis que se puede plantear? Teniendo en cuenta que una de las cosas que a mí me parece más interesante de la experiencia de Podemos es que se ha dotado no solamente de un proceso participativo, sino de una estrategia electoral. Una estrategia electoral que maneja herramientas del tablero electoral que tenemos en este momento, donde hay que tener una penetración mediática, y lo están haciendo, donde tiene que haber una cara visible, y la hay. Sin esos ingredientes, desde mi punto de vista, difícilmente vamos a poder conectar con gente que no esté dentro de esta sala o que no esté en los alrededores de lo que hemos definido siempre como personas o organizaciones que se definen de izquierda. Mi aportación va un poco, por un lado, la pregunta va un poco en la línea de que, bueno, yo creo que todas estas nuevas formas que están surgiendo, creo que aparecen en un momento con
una coyuntura muy determinada. Creo que venimos de un proceso en la que se nos está desmontando toda esta sociedad de bienestar que nos habían vendido, en la que esas cosas que están pasando ahora, que están saliendo a la luz pública, pues ya estaban pasando antes, pero no salían precisamente porque no nos estaban jodiendo tanto como estamos jodiendo a todo el mundo. Y bueno, creo que todo esto hace también que se replantea a partir del 15 de mayo el tema de vamos a saltar las instituciones y vamos a hacer que realmente esto sea nuestro, ¿no? No solamente sea el hecho de echar voto para 4 años. Yo en el caso concreto de Jerez creo que es interesante, porque en ese caso creo que los movimientos que hay fragmentados, bueno, son movimientos que lo que pretenden precisamente es eso, es decir, vamos a tomar el poder, pero me parece muy bien la aportación que ha hecho, creo que es Paco 1, en la línea de la definición. Yo creo que es importante que nos vayamos definiendo y que esa gente que queremos hacer nueva política, una política diferente, una política que sea mucho más ética, una política donde realmente la coherencia vaya respaldada porque los ciudadanos detrás tengan la capacidad de poder decir porque tú no estás haciendo lo que estás cumpliendo o yo ahora me toca a mí. Es decir, esa visibilidad que muchas veces quizá con Podemos sí que se está dando del hecho de que haya una cabeza visible, de que haya una organización que después se corren los riesgos, ¿no? Que siempre se piensa, ya se está pensando, este es el nuevo PSOE que el año 82 cuando apareció Felipe, y ya nos van metiendo los miedos, porque el trabajo de los miedos es importante, pero yo creo que aquí en Jerez, concretando en Jerez, creo que es importante que, visto lo que hemos tenido en los ayuntamientos, en nuestro ayuntamiento, y visto quiénes son los que han estado gobernando, yo lo que planteo es que realmente es necesario que hagamos nueva política y que realmente asaltemos la institución y el ayuntamiento, ¿no? Porque evidentemente nos están tomando por el pito del sereno. Y entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante que esos movimientos que sean nuevos, de una o de otra forma, se confluya, que sea capaz de decir vamos todos a una. Y después hay una cosa que también me parece importante, y es que hay muchísima gente que no está visible. Hay muchísima población de Jerez que sí, que se queja en el bar, que se queja aquí, que se queja allí, pero después realmente no se cree la historia de que la cosa va a cambiar, sino que piensa que detrás de cada uno de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos, hay alguien que va a meter la mano, que se va a llevar cada uno en su medida y en su proporción, ¿no? Entonces, ilusionar a esa gente hacia algo nuevo es la pregunta que yo llevo, es decir, ¿cómo conseguimos que esa gente que no participa, que esa gente que se queja, pero que realmente no participe, y sea capaz de decir vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Con el 15M hubo una primera oleada. Creo que con Podemos ha habido como una segunda oleada, pero rápidamente, ¿qué hacemos para que esa chispa siga manteniéndose y se siga abriendo hacia los barrios, hacia las pedanías, hacia los sitios donde realmente está la gente de la calle, ¿no? Y que esa gente se ilusione con algo? ¿Cómo concretamos eso? Vamos a hacer una cosa. Tengo 12 palabras pedidas a Juan de Dios, que no me cuenta, me la había dejado atrás, que participe y luego participáis un poco y contestáis un poco y luego le damos la palabra a las otras 6 personas que tenemos pendientes. Juan de Dios. Yo vengo de los movimientos autoritarios, como Manolo sabemos que hemos coincidido. Entonces, yo a partir de las elecciones europeas, pues después del resultado me fui metiendo en los foros de Podemos, he estado siguiendo sobre todo las ideas de Chenique participativa y cosas de estas, que encajaban mucho con las ideas que tú estás dando aquí, pero hijo mío, parece que ha habido un golpe, dijéramos, por la votación, y han dicho los líderes, aquí estamos nosotros, y el que no quiera seguir por el camino, entonces estamos, que se ha creado una nueva casta, ¿no? Yo soy el jefe, y el jefe es aquí, y esto, y el que no siga conmigo, pues es esto. De los 200.000 y pico que estaban en los foros, pues, al final votaron 100.000, y el informático ha sido tan bueno que ha dado el 80% del voto, ¿no? O sea, es decir, que me da la impresión de que la participativa muy bonita, pero después al final se ha quedado en una casta.